Leticia se prepara para acoger evento preparativo para la cumbre amazónica, en donde estarán Gustavo Petro y Lula da Silva. El evento contará con la presencia del presidente brasilero y de los ministros de ambiente de los países que pertenecen al bioma amazónico. Esta semana, del 7 y 8 de julio, tendrá lugar en Leticia el evento Camino a la Cumbre Amazónica 2023, que contará con la presencia de Gustavo Petro y su homólogo brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva. También asistirán los ministros de Medio Ambiente de Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Parte del discurso de Petro se enfoca en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente y la selva del Amazonas. Por eso, él estará presente en el encuentro, cuyo objetivo es asumir compromisos políticos para revertir el deterioro del pulmón del mundo y trabajar por su restauración. Los temas que se van a tratar en el encuentro son la restauración ecológica, los derechos de los pueblos indígenas, la deforestación y los crímenes ambientales transnacionales, la conservación, la bioeconomía, salud y educación, entre otros. El presidente Lula llegará a la capital del departamento del Amazonas el sábado, 8 de julio para el Foro de Debates Científicos de la Amazonía. El evento en Leticia es la antesala a la cumbre amazónica, que se realizará el 8 y 9 de agosto en la ciudad brasileña de Belém, en el estado de Pará, en medio de la selva tropical. La deforestación y los crímenes ambientales transnacionales, conservación, restauración ecológica, bioeconomía, derechos de los pueblos indígenas, salud y educación, mecanismos financieros en medio de la crisis de la deuda externa, gestión de la información, ciencia, tecnología y conocimiento indígena, entre otros, serán los temas que se abordarán en la cumbre de Leticia, indicó el Ministerio de Ambiente colombiano. El 7 de julio, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor-Jay, abrirán oficialmente el evento, con la compañía de los ministros de los países que asistirán y que hacen parte del bioma amazónico. Ese día se realizarán talleres de trabajo con diferentes actores para analizar los retos de la región amazónica y la forma de afrontarlos. Buscamos trabajar para cumplir la cero deforestación, la implementación de los derechos de las comunidades indígenas, el desarrollo de la bioeconomía, la restauración ecológica, la gobernanza territorial y el crimen transnacional, indicó la ministra Muhammad. Para el 8 de julio se tiene previsto que los ministros de Ambiente consoliden los acuerdos logrados y definan una agenda común para la selva del Amazonas, definiendo prioridades, propuestas estratégicas y mecanismos de articulación efectivos que serán presentados en la sede de la Universidad Nacional de Leticia, por los presidentes Petro y Lula da Silva. Nuestro objetivo es avanzar en la definición de una agenda común basada en la ciencia, el conocimiento ancestral y social que contribuya decididamente a los desafíos del bioma amazónico. También buscamos trabajar para cumplir la cero deforestación, la implementación de los derechos de las comunidades indígenas, el desarrollo de la bioeconomía, la restauración ecológica, la gobernanza territorial y el crimen transnacional, aspectos fundamentales para consolidar una justicia ambiental y climática, complementó Susana Muhammad. La llamada Ruta de Vitalización de la Selva Amazónica contempla iniciativas para proteger y restaurar la selva, particularmente los recursos hídricos. La acción más importante será la de reforestación sembrando millones de árboles en una extensa área selvática hasta 2030. El otro objetivo es combatir la minería ilegal que está afectando las zonas selváticas, buscando también alternativas para los mineros a través de planes sociales. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.